Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Séptimo. Hay una frase que suele utilizarse mucho en los 24 de marzo y particularmente más en los 10 de diciembre. Y esa frase habla de la deuda de la democracia. ¿Qué es la deuda de la democracia según aquellos que la emplean? Bueno, en teoría toma todo aquello que la Argentina en estos 42 años de democracia no hizo o directamente hizo mal. Es decir, el hambre, la pobreza, la endeblez económica perpetua que padecemos, los congresos livianos, adormilados, llenos de levantamanos, o al menos con muchos levantamanos que nos terminan saliendo carísimos, la dependencia externa patológica, todos los problemas de la Argentina puestos ahí adentro de lo que sería, entre comillas, la deuda de la democracia. Bueno, es un completo error hablar de deuda de la democracia. La verdad es que no hay ninguna deuda allí. Es un completo error que se va pasando de boca en boca. Porque, insisto, cuando hablamos de la corrupción, de la inflación que parece haberse encarnizado con nuestro pueblo, cuando hablamos de políticas incoherentes, políticas populistas que en nombre de una supuesta nobleza multiplican a los pobres, o miradas ortodoxas, tan ortodoxas que son a veces insensibles y hasta brutas y que olvidan a esos mismos pobres. De vuelta, todos los problemas. ¿Con qué demonios tiene que ver eso? ¿De qué manera se podría vincular toda esa problemática y ese derrotero con la democracia? De ninguna manera. Por eso digo que es una completa equivocación que sin embargo se hace cada vez más famosa, cada vez más popular. La deuda de la democracia. Y nos daremos cuenta probablemente de que es tan solo un error semántico, pero igualmente así es peligroso. ¿Por qué? Porque corroe el símbolo, porque corroe el significante democrático. Quizá no sea tan peligroso para los argentinos de hoy, pero no sabemos qué germen es eso para el mañana. Ya estamos viendo estadísticas de personas que descreen de ese régimen, de esa forma de gobierno, de ese plafón de leyes, de esa fórmula de ser reglas de juego que es la democracia. Cuando uno habla de esto no está haciendo otra cosa que emplear un paraguas retórico muy liviano, muy fácil de usar y además equivocado, que lo que dice lo dice mal, pero que además es doblemente injusto porque no solamente releva de sus culpas a los verdaderos responsables de los males argentinos, sino que deposita esas culpas a través de una frase equívoca en el sistema de gobierno óptimo que tienen las mejores democracias, los mejores países, las mejores naciones del mundo. Ahora, establecido esto, y establecido que al menos para mí no existe una deuda de la democracia, qué tentador es en una fecha como hoy hablar desde lo fáctico y desde lo contrastable de las deudas que sí hay en torno a un 24 de marzo. Y cuando hablamos de lo fáctico, qué tentador es, insisto, ir por ejemplo a los números, a la economía, que está cumpliendo hoy 50 años o ayer, o mañana, ahora vas a ver por qué. Porque la pregunta que tiene que hacerse la Argentina, una de ellas al menos, es cuánta incidencia tuvo el pésimo manejo económico del periodo dictatorial en los problemas que después arrastraron los otros gobiernos. Gobiernos también equívocos, pero legítimos. ¿Cuánto de esa rajadura económica nos ha perseguido, insistente, hasta este mismo segundo en el que vos y yo estamos conectándonos o dialogando? ¿Cuántos gobiernos destruyó o ayudó a destruir ese desmanejo económico de la dictadura? Por lo menos, y sin lugar a ningún tipo de dudas, el de la gestión inmediatamente posterior a 1983, a la cual la herencia se lo llevó puesto. Esa pregunta está y hay que hacérsela. Mañana también se cumple un aniversario de 50 años. Mañana es 26 de marzo. Un 26 de marzo de 1976, la dictadura tomaba su primera deuda externa. Unos 110 DEX, 110 millones, de DEX, de derechos especiales de giro. Hoy conocemos mucho más esa sigla. 126 millones de dólares de esa época, para ser precisos, que tomaba la gestión de Martínez de Hoz. La verdad es que es largo, pero sobre todo amargante por lo difícil de explicar
y por lo turbio, la forma en que se espiraló la toma de deuda y lo poco que se explicaron los motivos para esa toma de deuda en la dictadura. Vas a verlo acá para que no tengamos que ponerlo en cifras. Básicamente, sobra con decir que se sextuplicó la deuda externa argentina y que, como muchos de ustedes sabrán, en 1982, además de profundizarse, se estatizó gran parte de la deuda privada. Ahora bien, esta es la imagen que más o menos vemos y la imagen que describe algo que muchos de ustedes ya saben. El 13 de julio del año 2000 se definió en la Justicia Federal Argentina, en un fallo histórico, pueden buscarlo como el caso Olmos, que la dictadura había incurrido en todo este gran número que vas a ver en nuestra pantalla, 477 delitos económicos, tan solo circunscribiéndose a la toma de deuda externa. Es decir, no a todo el manejo de la economía, que fue absolutamente irregular, y ya lo ves, también criminal, y de consecuencias que probablemente aún tengamos hasta hoy. Parte de esa deuda externa, objetivamente, sí mantenemos hasta hoy. Solo circunscribiéndose a la toma de deuda, 477 delitos económicos tomados por la justicia en aquel histórico fallo. Y voy a citar una parte de ese fallo que dice, básicamente, lo inusual de lo vertiginoso en la toma de esta deuda, sumando al ingreso rápido, fugaz de capitales extranjeros de salida también veloz, acodados en las tasas inusualmente elevadas, que la propia dictadura, sobre todo un año antes, en el 81, había elevado, pero tomando también la coincidencia de la enorme influencia de actores externos durante todo ese proceso económico, no hace otra cosa que concluir en que hubo un vínculo que concatenaba a todos estos elementos. Agregaría yo que estuvo deliberado y que estuvo premeditado. Ojo, no hay que ser obtuso, ni hay que comprar una historia de maquetas. Y hay que recordar que el 74 y el 75 fueron años de profundo, casi diríamos violento estancamiento del crecimiento argentino y de ruptura de muchos de los ejes económicos de la Argentina. Esto también es sabido, ni hablar de los mediados del 1975, cuya debacle económica tiene hasta nombre y apellido. Sin embargo, prácticamente no hay un solo componente de la economía nacional que a partir del 76 y hasta el 83 no se haya hecho peor, no hayan profundizado en lo negativo. Por eso tomamos esto. Y podríamos hablar de un cóctel todavía mayor, del 20%, en el cual muchos especialistas coinciden en que se destruyó la industria argentina. Podríamos hablar de congelamiento de salarios que derivó en un aumento de la pobreza. Y podríamos encima decir que mientras todo eso ocurría, encima se aumentaba el déficit fiscal, con lo cual ni siquiera es coincidente la causa con la consecuencia. Curioso, porque primero lograron bajar el déficit fiscal en los primeros 2 años para luego triplicarlo y dejarlo más o menos en un 15%. Tampoco es coincidente siquiera ese cóctel autodestructivo, aunque habría que revisar el prefijo auto porque ya vimos todo el componente externo que tuvo. Tampoco es coincidente con lo que hicieron otras dictaduras en materia económica, siquiera en el mundo o en la región. Caso práctico, el de Chile, donde la dictadura de Augusto Pinochet, si bien fue totalmente atroz y vampirizante, dejó en muchos aspectos contrastable una economía bastante mejor de la que había recibido. Podríamos ahondar mucho más en esto y de lo que es la verdadera deuda, al menos en estos aspectos. Pero voy a cerrar con algo, para no hacerlo más extenso y porque realmente condensa. En 1983, Juan Carlos Torre, uno de los miembros del equipo económico de Alfonsín, comenzó a llevar una bitácora que en el 2022 transformó en su libro, bastante famoso en aquella época, hace 3 o 4 años, Diario de una temporada en el quinto piso, donde está economía. Hizo un relevamiento, una especie de bitácora, un mapa de la bomba que le habían dejado a la Argentina. Y la escribió, fíjate qué fecha curiosa, un 23 de marzo, en su despacho destinada al presidente Raúl Alfonsín. Fíjate algunas de las cosas que señalaba, porque es realmente el plano de la enfermedad interna que heredaba la Argentina en aquellos años. Tuvo solamente 3 meses para diagnosticar una gestión económica que al día de hoy todavía sigue siendo opaca. Fíjate lo que escribió Torre desde Economía en el 84.
Este es el diagnóstico. Inflación sin precedentes, 400% anual. PBI per cápita inferior a 1970. Justas demandas sociales postergadas por inequitativa distribución. Deserción escolar y mortalidad infantil como producto de esto. Descontrolado déficit fiscal, superior al 15% del Producto Bruto Interno. Distorsión de la estructura de salarios por un desmesurado avance de grupos con mayor poder sobre aquellos que menor poder de influencia tienen. 6. Desarticulación de las economías regionales. 7. Producto industrial inferior al de 1971. Sistema desarticulado por apertura externa irresponsable. Y 8. La deuda equivale a no menos de 5 años de exportaciones argentinas. Sus intereses al 40% del ahorro que podríamos tener en un año. Ese era el mapa de la bomba que leyó el gobierno de Alfonsín habían dejado en materia económica. Datos que hay que tener en cuenta cuando se vuelva a hablar de la deuda de la democracia. 50 años después, es bueno volver a llamar a las cosas por su nombre. Bienvenidos a 7D.